Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, el agradecimiento. Mi nombre es Lourdes Balado. Katia. Sí, Katia Marina soy yo. Bueno, nosotros somos licenciadas en enfermería. Em, Llevamos adelante la consulta de salud, de enfermería en salud intercultural, especialmente Katia. Yo en realidad en este momento hago más apoyo logístico. Ambas somos docentes en la Facultad de Enfermería. Yo soy profesora adjunto en el Departamento de Salud de Adulto y Anciano. Katia es docente asistente. Y bueno, de la experiencia de esta actividad, que ya les vamos a contar dónde se inició y cómo se viene desarrollando. Hemos tenido la oportunidad, y por supuesto que la aprovechamos, de crear para el servicio universitario, tanto de la Facultad de Enfermería como de los servicios universitarios que corresponden a Ciencias de la Salud, una materia optativa electiva para estudiantes de grado, que se llama Salud Intercultural. Hoy en día, y en el año 2020, en este año, hemos dado inicio por primera vez a esta materia. Primero se cursó en Montevideo, y en este momento estamos dictando la unidad curricular en la sede de Cure Rocha, en la sede de región este, ¿verdad? Y seguramente el año que viene estaremos llegando a Regional Norte y también al Centro Universitario de Rivera. Katia, si querés ir empezando, yo Bueno. vamos a compartir con ustedes una presentación que nos va a ir un poco guiando. Disculpen. Ahí está. Bien. ¿Todos la ven, la presentación? Bueno, están todos muteados, pero asumimos que está todo bien. Sí, se ve, sí. Está, perfecto. Bien. Bueno, este es un poco el índice para darles una idea de cómo vamos a presentar el trabajo nuestro. ¿Querés decir algo? No, sí, respecto a las preguntas. Ah, sí. Las preguntas que tengan, por favor, las van anotando, se van acordando y las hacen al final. Así hacemos la presentación de una y luego pasamos a las preguntas, que no habrá ningún problema para contestar todas las que tengan. Bueno, el índice, como les decía, primero vamos a ver la normativa vigente de la movilidad humana como derecho, ¿no? Ahí ya la tenés en pantalla. Es decir, cuáles son las leyes en Uruguay particularmente que amparan o que regulan la movilidad humana, y después sí, si la aplicabilidad de esas leyes. Después, la salud en contexto de movilidad humana, la consulta de enfermería intercultural, nos vamos a presentar, ver un poquito la historia de esa consulta, las características epidemiológicas de la población migrante en un corte evaluatorio que hicimos en el 2017-2018, un estado de situación en contexto de pandemia, porque algunas cosas sí han cambiado, y ustedes seguramente en el marco de sus prácticas, o por ahí los que son profesionales también lo habrán notado, los problemas de intervención nuestros, que son el acceso y la accesibilidad a los servicios de salud, el fundamento teórico del enfoque intercultural, y después cómo trabajamos nosotros, ¿no? Cuál es la metodología de trabajo y las herramientas de la consulta. Y después finalmente, ahora que como lo dijo Lourdes, tenemos la oportunidad de dar esa materia que es salud intercultural, hemos podido perfilar a lo que entendemos que debe ser el profesional intercultural.
Bueno, respecto a la normativa, lo que sabemos y lo que comprobamos es que la normativa uruguaya, en Uruguay la migración, el refugio, la migración, la movilidad humana en general, está enfocada como tiene un enfoque de derechos. Las leyes son excelentes, le garantizan en teoría a las personas migrantes, a los refugiados, a los solicitantes de refugio, los mismos derechos que los nacionales y realmente amparan esa condición muy específica que es la movilidad humana. Son la ley 18.250, que es la de migración, y la 18.076, que es la ley de refugio. El problema con estas leyes que están muy bien pensadas y muy bien redactadas y muy bien hechas, es que después hay que cumplir con esa normativa. Y para poder cumplir con una normativa, el propio Estado tiene que implementar políticas públicas, estrategias, que no sean solamente de regulación de la movilidad humana, sino también realmente integradoras y que permitan el acceso y sobre todo la accesibilidad a esos derechos que precisamente garantizan. Y eso es lo que en Uruguay no existe. Están las leyes, pero no hay realmente políticas públicas, ni siquiera estrategias o programas que realmente puedan garantizar el cumplimiento de esas leyes. Y el pleno acceso a los derechos que ellas garantizan. Ahí está. Después hemos estado pensando últimamente en algunas definiciones de salud en contexto de movilidad humana. Eso se nos ocurrió un poco viendo esas definiciones de salud tradicionales, como por ejemplo la que tiene la Organización Mundial de la Salud, que dice que, bueno, que es el estado de completo bienestar. Que si esa realmente fuera la definición de salud real, no habría mucha gente saludable. Nos pareció, y sobre todo en contexto de movilidad humana, que la salud debía abarcar algunas dimensiones que son, por ejemplo, la adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en este medio, que es la primera definición que ven ahí. Que la salud debe ser un proceso continuo y dinámico, donde intervienen no solamente el individuo que la tiene o no la tiene, sino el entorno, la sociedad, el momento histórico, económico y cultural. Y después también que la salud debe ser la capacidad de un individuo de reconocer y satisfacer sus aspiraciones para después poder trabajar sobre su entorno y alcanzar su verdadero potencial. Esas definiciones realmente pensamos que resuenan mucho mejor en un contexto de movilidad humana y creo que por ahí para mí en todo contexto. ¿Querés que te pase? Ah, vale. Después, ¿qué es la salud intercultural? ¿Qué es lo que hacemos nosotras? ¿No? Tenemos una consulta de salud intercultural y después esta materia que estamos dando que se llama salud intercultural. Pero a todo esto, ¿qué es la salud intercultural? Bueno, es un abordaje que contempla la dimensión cultural de las personas y la integra al plan de cuidados o al proceso asistencial. Entonces, cuando hablamos de salud intercultural, no necesariamente nos referimos a personas que vienen de otros países, porque ninguna sociedad es homogénea en su composición, y por lo tanto la salud intercultural tiene cabida con poblaciones diversas dentro de una misma nación o dentro de un mismo estado. De hecho, después verán en la bibliografía que hay un libro que fue compilado por médicos de familia y enfermeros en México que se llama, no me acuerdo el nombre completo, pero tiene salud intercultural, y que no habla de migración, sino que habla de la salud en México respecto a las poblaciones indígenas de México. Pero a nosotras nos fue muy útil, y nos sigue siendo muy útil en realmente la definición del abordaje y del concepto de la cultura y de la interculturalidad. Entonces, cuando uno hace salud en contexto de migración, hace salud intercultural, pero puede hacer salud intercultural sin que necesariamente eso implique movilidad humana o migración. Pues el otro concepto es la salud en contexto de migración, que es un abordaje con enfoque intercultural que contempla la movilidad humana en todas sus dimensiones. Y no solamente, o sea, está el desplazamiento, si fue voluntario o forzado, por ejemplo, pero no solamente, también están los aspectos psicosociales, las diferencias culturales,
y después todo lo que tiene que ver con la inserción o la integración a la sociedad receptora. Entonces ahí intervienen la vivienda, el trabajo, la salud, y en general el ejercicio pleno de los derechos garantizados por la ley, por las leyes que vimos en la diapo anterior. El idioma también, por supuesto. Y que justamente esas leyes, si bien en teoría garantizan el acceso a esos derechos, vamos a ver que en la práctica no es tan sencillo. Bueno, determinantes sociales de salud en población migrante. Los determinantes sociales de salud seguramente ya lo habrán visto en el marco de su carrera. La inmigración en particular reciente constituye un factor de sobreexposición a condiciones ambientales desfavorables, así como a problemas de acceso y accesibilidad a los servicios de salud. Estos determinantes sociales de la salud son válidos para todas las poblaciones, pero en el caso concreto de la migración, los factores ambientales, socioeconómicos y el acceso y accesibilidad a los sistemas de salud tienen como particular relevancia. La consulta de enfermería intercultural, bueno, esta historia ya la contamos el año pasado, por ahí cada vez la vamos haciendo más resumida, pero está bueno igual contarla porque, por un lado, es una linda historia y después realmente creo que es también muy demostrativo de cómo se está construyendo el conocimiento respecto a la salud intercultural acá en Uruguay. La consulta fue creada en el 2017 en la Asociación Civil Idas y Vueltas por un auxiliar de enfermería, que era yo, en ese momento estudiante avanzada de la licenciatura. El origen de esta consulta lo encontramos en Suiza. Yo fui a hacer una práctica en el marco de la licenciatura en enfermería, un intercambio autogestionado, y ahí en esa práctica estuve 2 meses en el programa de salud migratoria en Ginebra, en los hospitales universitarios de Ginebra. Ahí la salud de las personas migrantes y de los solicitantes de refugio en Ginebra, que no es el caso en todos los departamentos de Suiza, pero sí en Ginebra, es asunto del Estado. Entonces, cuando yo regresé, pensé ingenuamente que acá iba a encontrar algo parecido, y que yo por ahí me podría integrar para aportar mi experiencia y seguir aprendiendo yo. Cuando vi que esto no existía, busqué en sociedad civil alguna asociación que me permitiera por ahí crear una consulta de enfermería o integrarme a algo ya existente. Ahí fue cuando me integré en Idas y Vueltas, que realmente me dio todo el campo libre para que yo poder armar esa consulta, y en ese momento yo no tenía idea de qué realmente lo que yo iba a hacer, ni cuál era el perfil de la población que iba a atender, ni sociodemográfico, ni epidemiológico, ni cuáles iban a ser los motivos de consulta, ni las necesidades de salud, ni las intervenciones, por supuesto, que yo iba a hacer. Esto fue en el 2017, a mitad de año, y rápidamente la invité a Lourdes para que se integrara, para poder aprovechar sus conocimientos y su experiencia en gestión, y bueno, y para seguir creciendo juntas, ¿no? Y bueno, y acá estamos. Ahora estamos, bueno, estoy yo, que ahora ya me recibí, Lourdes, y también tenemos otra licenciada en enfermería, que es asesora en lactancia materna y especialista en educación. No me acuerdo. Sí, pero tiene un nombre, tiene otro nombre porque es una tecnicatura, no me acuerdo, pero nosotros le decimos doula, pero doula es todavía otra cosa, que son realmente los cuidados del recién nacido, de la mujer embarazada, todo lo que tiene que ver con lo perinatal. Pero Juanita tiene además una formación un poquito más específica. Somos 3, estamos pensando en ampliar un poquito el equipo, y además en Idas y Vueltas existen además otras profesiones y otras asesorías, otras consultas que le brindan a la población migrante el apoyo que necesitan para justamente lograr esa integración social que le garantiza la ley, pero que después cuesta un poquito obtener por la falta de programas y de estrategias. Estamos hablando de asesoría en documentación, asesoría laboral, asesoría en vivienda, y después diversos grupos de apoyo, además de Idas y Vueltas en sí misma, que tiene una beta militante, que es la defensa, la defensa del derecho a migrar y la lucha contra el racismo. Entonces, esta consulta de enfermería parte de una inquietud asistencial, y después se transforma en una experiencia pionera para el desarrollo de una enfermería independiente, gestora y de enlace entre la comunidad y los 3 niveles de atención. Eso es un poco
después y concomitantemente al trabajo asistencial, que es un poco lo que nos motiva, después surgió todo qué desarrollo le podíamos dar al área, no solamente lo asistencial, sino después para el rol de enfermería como profesional. Entonces eso nos llevó a desarrollar la docencia, o sea, los aspectos didácticos que ahora estamos como plasmando, estamos concretando en esta materia, y después la investigación con ya algunas publicaciones que hemos hecho. Bueno, esto son unas fotos de la casa de idas y vueltas, que está en la calle Juan Carlos Gómez, 1540, en Ciudad Vieja. ¿Seguimos? Capaz, sí, ¿no? cómo no. Bueno, en ese entonces, cuando se inicia esta consulta, empezamos sin ningún tipo de instrumento, ni tampoco elementos previos que nos situaran en cuáles eran los problemas que hacían a la salud de la población que estaba recibiendo idas y vueltas, que en este caso es netamente migrantes. Entonces, nos encontramos con dos grandes problemas de intervención. El primero fue el problema de acceso, ¿verdad? El acceso que, si bien en la ley lo plantea como un acceso garantizado, ¿verdad? Para quienes puedan demostrar la calidad de residentes, ¿verdad? En aquel entonces era bastante complejo porque los trámites y los procesos, más bien administrativos, tenían un tiempo que hacía un periodo ventana en el cual el migrante no podía acceder especialmente a los servicios del primer nivel de atención. Por supuesto que sí, a los servicios de emergencia. Luego fuimos haciendo un trabajo conjunto con organizaciones internacionales, la Organización Internacional para las Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y allí como que se suavizaron, ¿verdad? Se limaron esos trámites administrativos, se disminuyeron, y tan solo con el sello del pasaporte, ¿verdad? La persona podía llegar hasta el sistema de salud a través de ACE, hasta que luego culminara su trámite de residencia. Eso era para el sello en el pasaporte es para los solicitantes de refugio. Claro. El propio sello es la prueba de que esas personas no son turistas y tienen la intención de residir en el país y van en algún momento a regularizar su situación. Después para los que solicitan residencia de entrada, el trámite es un poquito más complicado, sobre todo si Uruguay les pide visa, que es el caso de República Dominicana, de Cuba, de Haití y de todos los países africanos. Ahí se necesita una carta de invitación, el trámite tiene un costo. Una residencia documentada para quedarse. Claro, que es la carta de invitación. Que es la carta de invitación, sí. Entonces, bueno, allí como que sí hay otro tipo de aspectos administrativos que pueden generar más retrasos para que estas personas puedan acceder, para que estas personas puedan acceder, ¿verdad? Ahora de vuelta. Perdón, ¿hay un micrófono abierto? ¿Tenemos micrófonos abiertos? Muchas gracias. Bien, y por el otro lado, el otro problema de acceso con el que se encontró la consulta fue con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Ya que esta ley, cuando fue creada y a efectos de garantizar, ¿verdad?, que el país no se transformara en un país turístico para la interrupción del embarazo, estableció que la persona tenía que tener 1 año de residencia comprobada para poder tener derecho a esta ley,
¿verdad?, a adherirse a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, y se han presentado muchas situaciones de problemas para darle resolución a este tipo de pacientes, y bueno, este problema aún lo tenemos presente. En relación a otros problemas identificados, están relacionados con la accesibilidad a los servicios de salud, ¿verdad? Y la accesibilidad la planteamos desde dos puntos de vista. La accesibilidad relacionada con el propio sistema, ¿verdad? Estas personas, más allá de que conozcan o no conozcan el idioma, manejen el habla hispana, no conocen los códigos culturales del Uruguay, y por lo tanto el propio sistema de salud, desde su complejidad, desde sus propias normativas, la disposición de los recursos humanos, los algoritmos de atención, ¿verdad?, son sin dudas diferentes y desconocidos para estas personas que llegan al país y que muchas veces ya llegan con problemas de salud y que tienen que ser atendidos y derivados, ¿verdad? Por otra parte, las propias barreras que pueda presentar el migrante en sí mismo, barreras que tienen que ver con su cultura, pero también con el idioma, ¿verdad?, que es una gran barrera personal, el nivel educativo que les permite o no acceder a la alfabetización, la dificultad en tener redes de apoyo que los pueda vincular, establecer, ¿verdad?, y acercarlos inclusive a este tipo de servicios como los que da idas y vueltas, y que son muy significativos a la hora de poderle resolver o al menos orientar en la resolución de varios problemas de salud. Y también otra situación con la que nos encontramos como una barrera relativa a la persona, es que todo migrante, al menos los migrantes que llegaron a partir del 2017, que fue la mayor cantidad de migrantes en este último quinquenio, tenían particularidades desde el punto de vista sociodemográfico, como ser personas adultas jóvenes, personas que migraban por situaciones ya sea políticas de su país, económicas, problemas de violencia, ¿verdad?, de violencia en su país, por lo cual cuando llegan al nuestro, en sí mismo los problemas considerados de salud o que están relacionados a su salud, para ellos pasan a ser o ubicarse en un segundo o último lugar dentro del ranking de prioridades a la hora de tener que resolver situaciones mucho más complejas, como por ejemplo, dónde poder dormir en los primeros días cuando llegan. Entonces, este tipo de priorización para nosotros también muchas veces ha sido complejo para que la persona identifique que tiene un problema de salud y atenderse. Aquí tenemos un corte evaluatorio que queríamos mostrarle. Un segundo que tengo que cambiar la ventanita porque si no, no me permite ver los valores. Ahí está. Este estudio fue un estudio cuantitativo, descriptivo, que nosotros hicimos con Katia en el periodo comprendido, fue un año, de mayo a mayo del 2018. Sí, fueron 10 meses. Sí, ahí está. Este estudio tuvo dos enfoques. Hoy aquí nosotros le estamos trayendo datos del enfoque epidemiológico,
pero nosotros le pusimos también un enfoque sociodemográfico, ¿sí? Hoy queríamos mostrarle un poco lo que era la epidemiología de esta población que recibimos en idas y vueltas, que bueno, que nosotros le dimos un motivo de consulta que está relacionado con el encare y el enfoque de la epistémica de la enfermería, por supuesto, ¿no? Quizás para ustedes, que son la mayoría pues médicos, ¿verdad? Digo, ustedes utilizan otro tipo de dato epidemiológico, pero para nosotros estos son diagnósticos enfermeros, a los cuales nosotros, por eso es que hacemos referencia a ellos. Vemos dentro de lo que es los motivos de consulta y las razones epidemiológicas, que enlazarlos con el sistema de salud, el enlace, que la persona pueda tener ese acceso y accesibilidad al sistema, representó casi un 26% de los problemas con los que venía esta población a consultar a idas y vueltas. Luego, los problemas de salud de la mujer, los problemas que están relacionados con el embarazo, con los cuidados del recién nacido, la planificación familiar y, como les decíamos anteriormente, la interrupción voluntaria del embarazo. También otros factores de riesgo que están vinculados con las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, dislipemias, asma, sobrepeso, que representaron un 15%. Luego procesos infecciosos, de los cuales destacamos los seropositivos HIV y VDRL, a veces con dosificaciones elevadas, en un 13,2. Luego las alteraciones psicosociales de todo tipo, como están en la tabla, ansiedad, angustia, especialmente relacionadas con todo lo que les mencionaba de precariedad económica, laboral, vivienda, también todo lo que tiene que ver con esa trayectoria migratoria y el duelo, ¿no? O sea, son personas jóvenes que dejaron en su país de origen a veces a la familia entera, hijos, y que hicieron tránsitos o trayectorias migratorias bastante cruentas, dolorosas, porque lo hicieron en situaciones de mucha precariedad, por mar, por tierra, que no les, que incluso, bueno, a cambio de dinero que después no le cumplieron con realmente el trayecto que les habían prometido, por lo tanto llegaban realmente muy afectadas emocionalmente a nuestro país. Luego le siguió las condiciones de la vivienda, insalubre, hacinamiento, nos encontramos con serios y graves problemas de zoonosis, especialmente en lo vinculado a las pensiones, ¿verdad? Y luego sí tuvimos casos muy importantes, concretos, pero bastante severos, de patologías descompensadas, tanto psiquiátricas, cardiovasculares, miocardiopatías dilatadas, politraumatizados, que bueno, que también significaron un gran desafío para poder dar respuesta, ¿verdad?, a todos estos problemas de salud. Bueno, ¿qué ha pasado en contexto de pandemia? Ahí te doy la palabra. Bueno, en contexto de pandemia, por un lado hubo una neta disminución de los ingresos al país por el cierre de las fronteras. Entonces, personas que, o sea, flujo, personas que llegan a la consulta, casos, cuantitativamente hablando, hay menos, por razones obvias, ¿no? Pero el deterioro de la situación socioeconómica, bueno, la escasez laboral, la precariedad habitacional, que ya no eran buenas antes de la pandemia, eso hace que, si bien hay menos casos, esos casos están en peores condiciones. Pásame el cuaderno que hay preguntas. Gracias.
O sea, hay más casos graves o casos serios. Así, para darles una idea de lo que más hemos comprobado, es un aumento de cuadros de descompensación en situaciones digo, psiquiátricas, pero en realidad son personas que antes de la situación de pandemia estaban en una situación precaria, por ahí esa patología psiquiátrica la traían preexistente de su país de origen, pero realmente esta situación de pandemia desencadenó. Entonces, he tenido consultas por crisis de pánico, crisis conversivas, de tener que realmente llamar al 105 porque algo había que hacer con esa persona, más allá de que no era una crisis de epilepsia, que por ahí se veía un poquito por dónde venía, pero gente, digo, mal de verdad. Cuadro de depresión severa, agudización de trastornos psicóticos, como se lo dije, preexistentes, en contexto de ausencia de contención familiar, o sea que a una patología psiquiátrica, a un trastorno psicótico preexistente, pero latente, en un contexto de gran precariedad económica, precariedad habitacional, a veces hasta situación de calle, sin contención emocional, familiar o de amigos cercana, y a veces hasta con las comunicaciones que se ven dificultadas, ¿no? Eso ha desencadenado que se descompensaran esas situaciones. Y además está la imposibilidad de un retorno al país de origen para esas personas con patologías severas, físicas o mentales, que deseen retornar. O sea, eso sería como el último... la última salida, ¿no? Y de hecho, que se ha concretado en algunos casos. En algunos casos se ha concretado, los pocos vuelos humanitarios que han salido. En realidad los vuelos humanitarios que, manejados por Cancillería, es decir, por Uruguay, han salido cuando el canciller era Talvi. Una vez que se fue Talvi, esos vuelos humanitarios pararon. O sea que ya hace varios meses que no hay ninguno. Ahora iba a salir uno que no sé si ya salió, capaz que ya salió para Venezuela, se está hablando de otro para Cuba a fin de mes, pero esos vuelos ya son vuelos comerciales, y en todo caso, si hay alguna ayuda económica para algunas personas, esa ayuda procede de los gobiernos de cada país. Exacto, de Cuba y de Venezuela en estos casos. Pero creo que ni siquiera, si bien pueden ser considerados como vuelos humanitarios, Cuba, por ejemplo, dijo claramente que si bien el país puede organizar un vuelo humanitario, no está en las condiciones económicas lo suficientemente buenas como para permitir que los ciudadanos que deseen regresar lo hagan sin costo. O sea que no es. Y es como si fuera un vuelo comercial. Pero bueno, por lo menos existe. Después, mediante, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones, que maneja fondos, se puede ver para algunas personas la posibilidad de que puedan regresar en un vuelo no humanitario, pero sin pagar el pasaje. Pero al no haber vuelos de ningún tipo, es más complicado. Entonces, realmente un callejón sin salida para personas que, digo, así como casos concretos, yo qué sé, una persona con un proceso expansivo intracraniano, que si bien es benigno, igualmente de rápido crecimiento, desea volver a su país de origen para ser operada, no puede. Tiene que operarse acá, entonces, bueno, digo, sin la contención que ella podría haber tenido en Cuba. O, por ejemplo, una madre que vino acá realmente a despedir a su hija, que después de un accidente de tránsito y una internación en CTI falleció. La madre está todavía acá. Con las cenizas de la hija, esperando poder regresar al país de origen. Ese tipo de situaciones que realmente son contextos críticos, ¿no? Paso a la siguiente. Ganate un cachito, te saco, porque estoy anotando las preguntas. Voy anotando las preguntas. Bueno, el enfoque intercultural, esta frase la sacamos yo la saqué de un libro, de un artículo, pero en todo caso fue dicha en un congreso sobre medicina y emigración en el año 1990, que básicamente dice que la medicina de la inmigración no es una medicina de parásitos ni virus raro, pero es la medicina de personas que se diferencian en la forma de expresar su sufrimiento, bueno, o su situación, digamos, su modo de conseguir la enfermedad, lo que ellos esperan del acto médico, el dolor, la muerte, la salud, o sea, de personas que dejaron una cultura sanitaria y que adquieren, o sea, que llegan a otra cultura sanitaria sin entenderla.
Entonces, ese es el gran desafío de la salud intercultural, ya sea medicina, enfermería, incluso lo podemos extrapolar, podríamos decir la atención intercultural. Yo creo que un trabajador social se podría identificar perfectamente con lo que estamos diciendo. Es realmente seres humanos, porque todos somos seres humanos, pero que en este caso tienen culturas diferentes y expresan bueno, la enfermedad, el dolor, la muerte, en el caso si hablamos de la salud, de manera diferente. Entonces ahí es de gran responsabilidad de nosotros, que somos una cultura receptora y además somos profesionales, adquirir las herramientas para poder entender mejor la expresión de esos problemas y poder dar mejor respuesta. Sí, dale. Mejor que yo. Bueno, y en función de eso, de todas estas, digamos, esta contextualización del abordaje, es que nosotros creamos dentro de nuestra metodología de trabajo como profesionales, esta consulta no es frecuente, no es frecuente que se hable de la consulta de enfermería, ¿verdad? Como trabajo independiente, aunque si bien hoy en día los servicios de salud lo están incorporando, cuesta bastante entenderla o identificar ese rol que puede jugar el profesional de enfermería a la hora de hacer actividades como profesional independiente. Entonces, bueno, nosotros nos basamos en esta consulta en 3 etapas metodológicas, en las cuales, como ustedes ven ahí en la point, la primera etapa es la de captación de esas personas, y cuando decimos la persona, pero también a su núcleo familiar o a su núcleo social, cuando realmente lo tiene, ¿verdad? Porque en definitiva, a veces estas personas vienen solas, pero se nuclean en una comunidad, y en esa nucleación a veces tenemos que hacer captación de otros para poder resolver temas de salud. La hacemos a través de idas y vueltas, que es el espacio físico real, ¿verdad? Pero a la fecha, esa captación y en virtud de todo el trabajo que se ha hecho en estos años, también la estamos haciendo en servicios del segundo y del tercer nivel de atención. Es decir, la estamos haciendo porque nos convocan, ¿no? Nos convocan profesionales de los servicios que conocen el trabajo que estamos realizando, y nosotros vamos a hacer la captación de la persona en el lugar en el que se encuentra, ya sea en el primer nivel, en el segundo o en el tercer nivel de atención. Una vez que hacemos esa captación, bueno, usamos nuestro método de enfermería, ¿verdad? Que le damos en llamar el proceso de atención de enfermería, y identificamos los diagnósticos de enfermería que hacen a los problemas de nuestros de intervención independiente, y allí nosotros hacemos lo que se define como rol de enlace, ¿sí? El rol de enlace es una figura dentro del perfil de competencias del profesional de enfermería, en el cual este profesional tiene la capacidad, porque tiene la capacitación, además, la capacitación técnica, ¿no? Para hacer las derivaciones necesarias al sistema u otros profesionales de otras disciplinas de la salud de esta población o de este paciente, y luego, ya sea en consultorio, visita domiciliaria, internación, se le hace el seguimiento, ¿verdad?, del proceso salud-enfermedad mediante el sistema de referencia y contrarreferencia. Ya vemos que están surgiendo muchísimas preguntas. Ahora después
yo algunas ya he tomado nota, pero después las vemos al final de la presentación. Entonces, bueno, ¿cómo ejecutamos este proceso? Lo ejecutamos, digo, en base a dos puntos que son claves para nosotros. En primer lugar, usamos un modelo teórico, como usa cualquier profesional que tiene modelos teóricos para la resolución de las situaciones, de la evidencia, ¿verdad? De cómo ustedes trabajan la medicina basada en la evidencia, nosotros en enfermería también trabajamos la enfermería basada en la evidencia, y nosotros usamos un modelo teórico que es el modelo de la universalidad de los cuidados transculturales, de una teórica, Madeleine Leininger, de la década del 60, que hasta el día de hoy es vigente, y que justamente se basa en la salud, en el concepto que exponía Katia al principio, que es la salud de las personas en su equilibrio y adaptación con el medio ambiente. Eso por un lado. Por el otro, utilizamos como una estrategia el modelo de gestión de casos. Este modelo nació en Estados Unidos, nació en la década de los 60, especialmente fue aplicado en el Hospital Hopkins, y comenzó a hacerse famoso por sus resultados, obviamente, en el seguimiento y navegación de los pacientes con procesos crónicos, especialmente los diabéticos, y los pacientes oncológicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pacientes que de hecho tienen un nivel de dependencia del sistema de salud importante, y especialmente que requieren un seguimiento un seguimiento estricto, una observación continua, ¿verdad? La continuidad, el concepto de la integralidad de la prestación del servicio de salud, el concepto de lo que tiene que ver con el trabajo dentro de la interdisciplina, ¿verdad? Tanto entre profesionales como también servicios sanitarios, las organizaciones sociales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver las redes de apoyo de la sociedad civil. Entonces, identificamos que este modelo, ¿verdad?, que había sido aplicado en esas condiciones y se sigue hoy en el mundo entero, sobre todo en países de buen desarrollo sobre todo económico, da muy buenos resultados en el proceso final y en lo que tiene que ver también con la satisfacción de los pacientes. Y entonces entendimos que lo tomábamos, ¿verdad? Tomábamos este modelo para aplicar a nuestra población migrante. Y sobre esto hemos venido trabajando y construyendo esta consulta, ya que nos permite este modelo de gestión de casos trabajar desde la interprofesionalidad, facilitando el rol de enlace de enfermería con diversas disciplinas de las ciencias de la salud, porque estos pacientes en realidad lo necesitan, y además con otras disciplinas que no son de la salud. Por ejemplo, disciplinas como el derecho, ¿no? O sea, hablemos de la abogacía, ¿no? Hoy en día estamos trabajando conjuntamente con Facultad de Derecho, a través del doctor Juan Cereta, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos de estas personas. Trabajamos también para comprender los procesos de salud, de enfermedad y de vida, de calidad de vida de esta gente. Trabajamos con antropología, ¿no? Especialmente con la doctora Pilar Uriarte, que se ha doctorado en el tema de movilidad humana en nuestro país.
Trabajamos con, bueno, con Facultad de Medicina, sin dudas, con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, por supuesto con los que nos están convocando, la Cátedra de Salud Familiar y Comunitaria. Lo hacemos también con ciencias sociales, la parte de trabajo social, con nutrición, con asistencia laboral, ¿verdad? Y a través de eso la gestión de casos nos permite llegar a todos ellos y también a los diferentes niveles de atención. Hemos construido nuestro propio instrumento, ¿verdad? Porque nosotros en la consulta, ahí no tenemos una historia clínica, ¿verdad? Una historia clínica porque la consulta de idas y vueltas es una organización no gubernamental y por lo tanto no tenemos una historia clínica, pero bueno, nos hemos generado, ¿verdad? Para nuestros clientes, que son estos pacientes migrantes, sus historias clínicas, y para ello usamos esta ficha patronímica que ven en pantalla, y también una ficha migratoria que nos da muchísimos datos que tienen que ver sobre todo con el antes y el durante la migración, ¿verdad? Para poder comprender el ahora de la situación que están viviendo. Bueno, aquí tenemos un algoritmo de resolución cómo trabajamos la gestión de casos. La trabajamos a través de algoritmos en los cuales nosotros vamos identificando en ese algoritmo, bueno, situaciones concretas de problemas de intervención, hasta que ese algoritmo nos lleva a la situación final, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tomamos como un ejemplo un usuario, permiso, que tengo que correr aquí pantallas, con una enfermedad crónica no transmisible sin tratamiento con interrupción de tratamiento. Y bueno, en esta gestión de caso, que vieron que es como una navegación en cuanto al pensamiento crítico del problema que subyace a la situación, vamos viendo cómo dirigimos a esta persona según su situación de afiliación o no afiliación al sistema, ¿verdad? Bueno, si tiene afiliación, entonces, ¿qué está pasando concretamente? Hacemos una valoración integral de enfermería, con determinación de todas las necesidades que pueda tener alteradas este paciente. Luego, identificamos dentro de esas necesidades alteradas, bueno, dentro de ese contexto de ficha patronímica, si corresponde la derivación al primer nivel, o si se encuentra en una situación de agudo, derivación al tercer nivel, y allí comenzamos a hacer los enlaces con el médico, con el servicio de salud que corresponda, ¿verdad? Para que se ocupen, en definitiva, de dar respuesta a todo ese proceso salud-enfermedad, que no lo hacemos nosotros, sino que es un equipo que se despliega luego para poder cada cual hacer lo que le corresponde. Otra cosa que acá no está en este caso contemplada es la consideración de si esta persona, además de si está afiliada o no afiliada, si maneja o no maneja el idioma, ¿verdad? Porque en este caso, si además de tener un problema de salud inminente, que requiere una derivación, ya sea al primer nivel de atención o a un servicio de emergencia, debemos considerar si además lingüísticamente es solvente, porque conocemos nuestros servicios de salud y no en todos los servicios existen profesionales que manejen idiomas de interfaz. Y cuando hablamos de idiomas de interfaz, eso es una de las tantas competencias que debe adquirir un profesional
para resolver problemas de la interculturalidad, cuando se encuentra con un migrante que no habla el idioma español. Y digo, hemos tenido situaciones concretas en los cuales la mediación lingüística es fundamental para que el profesional que lo recibe en el servicio de salud pueda entender lo que le está pasando al paciente. Y para ello tiene que haber otro profesional, en este caso esa mediación lingüística, especialmente la hace Katia, que maneja varios idiomas, y bueno, ahí participamos en ese acompañamiento para esa mediación. Una vez que el sistema de salud le dio respuesta a ese migrante en la situación que fuere, entonces esa persona vuelve a nosotras en esa consulta de enfermería y hacemos ese seguimiento, ya sea presencial o telefónico, con un sistema de referencia contra referencia, con el servicio de salud, y entonces ahí vamos viendo cómo va evolucionando ese problema que tiene esa persona, y su núcleo, ¿verdad? En caso de que también el núcleo, ya sea familiar o social, esté integrado. Bueno, allí para terminar. Sí. Bueno, ¿en qué medida la experiencia de la consulta de enfermería intercultural contribuye a mejorar el enfoque de salud intercultural? Es decir, ¿para qué le servimos un poco no solamente a la profesión enfermera, sino sobre todo a la salud intercultural y al enfoque, ¿no? Sí, creo que esa es una de las primeras preguntas que nos hicimos, perdón Katia que te interrumpí, pero esa como que fue una de las primeras preguntas que nos hicimos cuando empezamos a abordar este tema, ¿no? Porque para nosotros estaba muy claro la importancia, lo que sí analizamos es cuánto sería de contribución para otros, ¿no? Para otras disciplinas, o, digo, sin duda para nuestra profesión es entendible, pero no sabíamos cuánto podía hacerlo para otros profesionales esta forma de abordar este tipo de población. Los dos primeros ítems en realidad yo los elaboré en el marco de una presentación con enfermeros, entonces es un gran halago para enfermería. Ustedes capaz que no se reconocen tanto, digo, pero claro. Destacamos igualmente que esta consulta fue creada por enfermería y que contribuyó a visibilizar el ejercicio profesional. Lourdes, ¿Sí? te molesto un segundito. No hay problema. En realidad la población son muchísimos estudiantes de enfermería. Después tenemos estudiantes de psicología y somos algunos estudiantes de medicina. Muchas gracias, porque esa información no la teníamos. Pensábamos que estábamos en el contexto de estudiantes de medicina o profesionales en el área. Gracias. Aquí sí que me imagino que todos van a estar maravillados con todo lo que estás diciendo. Bueno, mejor porque entonces ayuda a la profesión también. Entonces, entonces nos vamos a detener en esos dos primeros ítems, que están muy bien. No, esta es una consulta que fue creada por enfermería y contribuyó a visibilizar el ejercicio profesional independiente de la enfermería. Después, por supuesto, que nosotros trabajamos con médicos permanentemente, con médicos, con administrativos, con psicólogos, con trabajadores sociales, con todo tipo de profesión, pero la pudimos sacar adelante sin la participación directa de un médico al principio. Después promueve el liderazgo de la autonomía y toma de decisiones con un abordaje diferente del profesional de enfermería y del equipo interprofesional de diversos servicios. Es un poco lo mismo, digo, es una consulta que realmente, o sea, por distintos motivos, ¿no? Yo creo que un motivo muy importante es que se desarrolló en sociedad civil, donde uno tiene total, por lo menos en esa asociación civil que hacía así vueltas, yo he tenido total libertad de hacer realmente lo que quería. Con responsabilidad, con criterio, pero no hubo ningún tipo de control, les quiero decir, de las autoridades de así vueltas de la directiva, pero me refiero al tipo de control que uno puede tener cuando desarrolla una consulta de enfermería en un hospital público, privado,
Digo, pero dentro del sistema de salud. Quiero hacer un agregado. También, Idas y Vueltas fue la plataforma para que, y justamente siempre nuestro agradecimiento también porque nos permitió el desarrollo de esta experiencia para construir para la academia, ¿no? Es decir, nos dio el aval, nos dio el apoyo para que toda esta experiencia acumulada y también conocimiento que requirió de parte de nosotros el aprendizaje, estudio y demás, lo pudiéramos volcar a la construcción de ese abordaje distinto que hasta el momento no estaba. Entonces, realmente, claro, en Idas y Vueltas encontramos un espacio verdaderamente de libertad y de autonomía para poder hacer el ejercicio independiente de la profesión. Introduce la gestión de casos en Uruguay para el desarrollo del enfoque interdisciplinario e interprofesional. Realmente o sea, la gestión de casos en Uruguay no está, creo, ¿no?, oficialmente implementada, pero en ningún ámbito. No. O sea, y en salud intercultural menos, porque la salud intercultural en realidad por ahora a nivel formal somos Lourdes y yo, Juanita, es esta consulta que les estamos presentando. Entonces creo que también es una metodología interesante y que demuestra en este caso una aplicabilidad eficaz para lo que nosotras queremos lograr. Propone un nuevo perfil de profesional enfermero y de otras disciplinas que combina habilidades clínicas, que son las habilidades que tradicionalmente estamos formados a desarrollar, pero también comunicacionales, herramientas de la gestión, y vínculos y conocimientos en ciencias humanas, que eso es súper enriquecedor porque en realidad no es tan frecuente que estudiantes o profesionales de las ciencias duras o exactas, en este caso medicina y enfermería, que no son ni tan duras ni tan exactas, estén en estrecho contacto con antropólogos, con trabajadores sociales, incluso me animaría a decir con sociólogos, e incluso me animaría a decir con abogados. Sin embargo, el poder trabajar con otros profesionales es realmente muy enriquecedor. El tema es que uno necesita una plataforma para hacerlo, y eso es lo que falta un poquito, que no está muy implementado. La salud intercultural, por su salud intercultural y en contexto de migración, por todas las dimensiones que tiene, que son las que vimos un poquito en la presentación, hace que uno tiene que interactuar con todas esas profesiones, y está muy bien, porque realmente es muy enriquecedor para... Y sí, porque salud es calidad de vida también, y por la calidad de vida pasa por todo lo que implica el ser un ser humano, ¿no? Después, es reconocida la consulta, ¿no? Reconocida por la población que atiende, por las redes de apoyo formales e informales en territorio. Cuando digo formales son organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Informales serían tal vez realmente los vecinos, yo qué sé, la comunidad misma. Por los profesionales de la salud con los que interactúa. Eso es muy importante porque realmente al principio no era así y es normal que no lo sea. El sistema de salud, los profesionales, los centros asistenciales, la salud es un ambiente muy cerrado. Muy cerrado. Cuando uno llega, además en representación de una asociación civil, diciendo, bueno, vengo a presentar tal caso, tal paciente, hasta que el otro realmente nos reconoció como profesionales con credibilidad, nos llevó todo este tiempo. Todo este tiempo. Es verdad que era un desafío, porque realmente el amparo, la formalidad que da una asociación civil no es la mejor a la hora de enfrentarse de alguna manera con ACE, ¿no? Digo, no es que sea un enfrentamiento en el sentido estricto de la palabra, pero uno tiene que sí ganar su lugar. Y después, reconocida por los prestadores y el sistema sanitario del que depende. Nosotras, sin ACE o sin la Intendencia Municipal de Montevideo, no haríamos nada. Y realmente podemos trabajar tranquilamente en todos los centros asistenciales en los que hemos querido trabajar. Y eso también se ha construido, ¿no?, con los años. Tiene proyección en investigación, con 4 artículos publicados, uno en arbitraje y otro en elaboración. Tiene aplicación en la enseñanza de grado, con la materia optativa electiva Salud Intercultural de la que les hablaba Lourdes. Y ahí, bueno, no pusimos que
en definitiva también el apoyo y la credibilidad que nos dio la Facultad de Enfermería, ¿no? de la Universidad de la República, que fue en ese sentido, y bueno, y la dirección del Departamento de Adultos y Ancianos, que bueno, que nos dio el 100% de posibilidades del desarrollo, ¿no? Que de hecho en el ámbito asistencial no hemos conseguido formalidad todavía, no la tenemos. Tenemos sí la aceptación, sí el reconocimiento, sí la credibilidad, no es poca cosa, pero no tenemos formalidad, no hay una consulta de enfermería instalada en un, sí, no hay Claro, en un centro así, exacto. Claro. La Facultad de Enfermería en el área de la enseñanza de grado y de posgrado sí nos dio esa formalidad. En grado con salud intercultural este año, y en posgrado ya empezamos el año pasado con un curso que se llamó Abordaje Interprofesional de la Salud en Contexto de Movilidad Humana, que se dirigía a profesionales y eventualmente estudiantes avanzados en contacto con población migrante, y que reunió a docentes de Facultad de Derecho, de Medicina, de Psicología, nosotras, y después también invitados, claro, de sociedad civil. Sociedad civil, como personas que se dedican a recursos humanos, toda la parte de legislación laboral. Bien, creo que por acá quedamos, Katia. No, la competencia. La competencia cultural me parece que está bueno introducirla, porque al fin y al cabo ustedes podrán preguntarse, pero entonces, ¿yo qué es lo que, como profesional, qué es lo que necesito para poder atender mejor a población migrante o a población culturalmente diversa? Bueno, ya hay personas, hay teóricos que se preocuparon por esta cuestión, y esto, en realidad, el conjunto de conocimientos y de habilidades que uno necesita para atender mejor a población migrante o culturalmente diversa es la competencia cultural. Y esta se compone de 5 dimensiones, que es, primero, el interés por trabajar con otras culturas. Es de sentido común. También, si yo me dedico a trabajar con personas con enfermedades crónicas no transmisibles, igualmente tengo que tener el interés por trabajar con la población con la que trabajo. En este caso, también. Después, conocimientos teóricos sobre esas culturas. Y yo creo que ahí uno tiene que ser responsable y dedicado a la hora de profundizar esos conocimientos teóricos. Si yo atiendo mucha población cubana, no puedo quedarme con que Cuba es una isla del Caribe, con un régimen comunista desde la época de los 50, y con, yo qué sé, que produce habanos, no sé. Realmente tengo que profundizar esos conocimientos, lo puedo hacer en forma teórica, lo puedo hacer recurriendo a personas que saben más que yo, pero en todo caso, debo tener un bagaje teórico consecuente a la hora de vincularme con esas personas, porque demuestra el respeto que yo tengo por esa cultura e inspira mucha confianza en el otro también. La relación empática. Claro, exactamente. La relación empática que debemos lograr con cualquier paciente. Para poder lograr un vínculo, exacto. Después, la conciencia de su propia cultura y de los prejuicios generados a partir de ella. Ahí les voy a dar un ejemplo que me pasó hace poquito, con un programa del MIDES que se llama Uruguay Crece Contigo, capaz que algunos de ustedes lo conocen. Trabajan con primera infancia. Entonces ahí yo tengo un encuentro con profesionales que me dicen que están teniendo, por ejemplo, en cuestiones concretas de la atención en territorio, problemas con las madres cubanas con el hecho de que bañan a los bebés inmediatamente al segundo día de nacidos, y la curación del cordón. Entonces, que en las pautas de crianza es un problema porque realmente no logran entender, etc. Entonces yo les pregunté, pero está demostrado que esa forma de cuidar al recién nacido, de bañarlo al segundo día, de cuidar el cordón, está demostrado que esa forma diferente genera una mayor tasa de infección. Y en realidad nadie investigó eso. Ellas no lo sabían, nadie se ha ocupado de averiguar eso, porque ahí, si genera una mayor tasa de infección, efectivamente es conveniente poder trabajar con esas madres para que cambien su forma de cuidar al recién nacido. Pero si no genera una mayor tasa de infección, ¿qué es lo más probable? Porque, si no, yo creo que en Cuba se habrían dado cuenta también. ¿Qué tipo de problema tenemos? ¿Es un problema de salud pública? O sea, ¿es un problema de salud? ¿O es un problema más bien de pautas de crianza, pero que están vinculadas con los prejuicios generados a partir de nuestra propia cultura? Entonces, el hecho de que por ahora nadie haya investigado sobre si esa práctica en torno al recién nacido genera mayor infección,
el hecho de no haber investigado todavía, yo creo que es la demostración de que hay un prejuicio ahí latente, ¿no? Después, las habilidades culturales o herramientas de intervención es lo concreto, es el dominio de idiomas, es el trabajo interdisciplinario, es el manejo del territorio, y el de los referentes, el conocer los referentes comunitarios. Y eso también es trabajo, es estudio, y nosotras, Lourdes y yo, lo hemos hecho en forma autodidacta. Yo un poco menos porque tuve esa instancia en Suiza, pero que duró poquito tiempo, al fin y al cabo. Y uno, bueno, hay algunas cosas que las aprende en forma autodidacta, y después llega un momento cuando se empieza a generar el conocimiento de manera más formal, como lo que estamos haciendo ahora, ya por suerte puede recurrir a personas que saben más que uno. Y después la práctica cultural es la atención directa, es decir, para yo atender mejor a población migrante, la tengo que atender a población migrante, y después los encuentros con otros profesionales o esta misma instancia que estamos teniendo nosotros ahora. El realmente practicar y compartir los saberes para poder hacer avanzar esa competencia cultural. Yo creo que esto está bien, porque realmente es mucho sentido común, pero hay que hacerlo. Sí. En realidad, cuando empezamos a definir con Katia estas 5 dimensiones de la competencia cultural, digo, también tuvieron que ver con nuestra observación de lo que nos había ocurrido a lo largo de este tiempo, ¿no? En cuanto a que como profesionales nosotros estamos dentro de una cultura, generamos también determinados prejuicios, y bueno, desprenderse de todo esto para alcanzar estas 5 dimensiones y poder comunicarse con esta población, como que son las bases o pilares en lo que tiene que ver el abordaje en contexto de movilidad humana. Ese ejemplo que les ponía Katia es muy significativo, muy representativo de lo que ocurre en las consultas habituales en cualquier servicio de salud. Nosotros vamos con el librito, ¿verdad? Como profesionales vamos con un librito de nuestras mejores prácticas o esa práctica basada en la evidencia, y muchas veces creemos que estamos convencidos, ¿verdad? Porque hemos estudiado y queremos imponer, ¿verdad? Una determinada tratamiento, en el caso de médico, un determinado cuidado, en el caso de enfermería, y que bueno, en el caso, por ejemplo, de los nutricionistas, ¿verdad? Que tienen muchísimo que hacer para poder amalgamar, ¿verdad? Todos los aspectos de los hábitos alimenticios en este contexto de cambio, y queremos imponer con el librillo, y nos damos cuenta que perdemos al usuario, ¿sí? El migrante en realidad tiene esa particularidad, ¿verdad? Si nosotros realmente lo captamos en esas 3 fases que decíamos, la fase de la captación, el enlace y el seguimiento, ¿cuál es el resultado efectivo en el cual nosotros verdaderamente nos damos cuenta que la competencia cultural la hemos logrado? Es porque verdaderamente ese migrante adhirió a ese seguimiento, ¿verdad? Y se quedó en ese proceso con aquellos profesionales que, digamos, logró esa relación empática. Y por ahí pasa esa competencia cultural que para nosotros es, creo que sobre lo que más hemos trabajado, inclusive asesorándonos con profesionales, como decía Katia, de ciencias sociales, que nos han aportado esa amplitud en la visión,
¿Por qué? Porque los principios bioéticos tienen que estar presentes, ¿no? Y esa autonomía, ¿verdad?, que siempre decimos que que debemos cuidar a la hora de que una persona acepta o no acepta, ¿verdad?, un cuidado de salud, esa autonomía, ese principio de justicia, de beneficencia y no maleficencia, ¿verdad?, hace en este momento aparte de esta competencia, ¿no? Porque esa persona también tiene derecho a opinar con esa cultura, a partir de la cultura que la que trae. Y allí llega esa fase de la negociación, ¿verdad? La negociación de ese proceso de atención, y es cuando vemos ese buen resultado de que o mejoró o que logró el equilibrio salud-enfermedad que tanto pretendemos, o por lo menos se quedó en el sistema y podemos hacer un seguimiento y tener un contacto permanente de referencia y contrarreferencia con ese migrante. Bueno, estas son las referencias bibliográficas, todos ustedes lo tienen porque se los dejamos. Aquí hay bibliografía ampliatoria que son 2 videos que creímos que realmente ejemplificaban muy bien esto que les hemos estado contando, la gestión de casos como método o como estrategia, mejor dicho, y la mediación cultural. ¿Qué significa mediación cultural? ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos el caso clínico que va para el debate. Quizás ahora, si les parece, no sé, podemos entrar a contestar preguntas. Stop share. Stop share. No veo nada, Ahí. Katia. No sé qué les parece. Hay varias preguntas en el chat. Voy a abrir el chat. Y, Lourdes. alguien fue haciendo... Sí, dime. Sí, Te veo. hay un montón de preguntas en el chat Sí, que muchas. creo que vas a acceder a ellas fácilmente. Sí. Te voy a pedir, por favor, si podías hacerme host a mí, que ahora sos la host, para que yo, mientras tú respondes las preguntas, tranquilamente, sin ningún apuro, voy haciendo los subgrupos para el debate. Yo me llamo Cecilia Idiarte Borda. Cecilia Idiarte Borda. Sí, ya te... Ahí. Aquí. Acá. Ya estás con el host, ya te lo pasé. Impecable, muchísimas gracias. Ahora te dejo seguir tranquila, ¿sí? Bárbaro. Bueno, voy a cerrar participantes, así podemos ver todo la línea de... Podemos ver la línea de las consultas. Bueno, por ahora, acá, no, yo ya alguna anoté. La primera intervención, ahí está. Bueno, María del Mar plantea que el tema de las leyes, ¿verdad? Tener en cuenta que sí, bueno, lo que ella plantea es que la importancia de tener leyes, pero leyes que valgan la pena. Dice, en realidad, las leyes que tiene nuestro país realmente son de avanzada. La ley de migración es una ley que verdaderamente la tienen al alcance, la van a poder leer. Cuando se hizo, además, fue hecha con una mirada como realmente es nuestro país, ¿no? Desde un abordaje súper democrático, de conceptos de desarrollo. Es un enfoque de derechos, o sea, la migración deja de ser un peligro para los nacionales, como era la ley anterior, las leyes anteriores, y se transforma en un derecho para quienes llegan.
Pero el tema no es la existencia o no existencia, o sea, la ley está y da todas las pautas. El tema es la implementación de cada una de los aspectos de los derechos. Claro, como ya lo dijimos. Exacto, exacto. No, disculpen, quería aclarar que soy María del Mar, que en realidad lo que quería decir no era que hubiera leyes que no valieran la pena, sino como que pensar que esto de que haya leyes tampoco, como que el cambio en La realidad tiene que ser garantía. social, claro, que no hay una garantía, que es necesario también como esto que ustedes decían de las políticas públicas para que haya un Claro. cambio social y que realmente la ley valga la pena en ese sentido. Porque si Claro. hay ley, pero socialmente se sigue actuando igual y sigue habiendo xenofobia, como que socialmente Claro, tampoco hay un cambio. Sí, o quizás no llegar a la xenofobia, sino simplemente que puedan acceder a los derechos, que les da Claro. la ley. Digo, y no hay por qué trabajar sobre el concepto de xenofobia. Simplemente es porque no hay implementaciones administrativas en otros organismos del Estado que nos permitan, ¿verdad?, Claro. a los profesionales brindarle a las personas, bueno, cubrirle esas necesidades, Claro. ¿verdad? Sí. Pasa por ahí. Gracias. Bueno, después con respecto al tema de la trata laboral. Y la trata laboral se trata, justamente, se aborda con los mecanismos legales que son los vigentes para los nacionales también. La diferencia es que cuando una persona migrante está en una situación de trata laboral, o también eso lo podemos extrapolar a problemas en la vivienda, ¿no? Estafados por dueños de pensiones, etcétera. Cuando esa persona en algún momento tiene que tomar medidas jurídicas, es decir, hacer un juicio o al Estado o a la persona que abusó de él o ella, al ser migrante siempre tienen muchas más reticencias en hacerlo porque, claro, no dominan, digamos, los códigos del país, asumen que su situación es más precaria, entonces no siempre llegan nuevamente, ¿no?, a hacer el uso de los derechos que les garantiza la ley como cualquier nacional, porque su situación es más precaria en general. Ahí nosotros trabajamos mucho con el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, que es el que lleva Juan Cereta, que él dice que en realidad ellos tienen un consultorio jurídico para todas las personas que tienen ingresos menores a 30.000 pesos por mes, pero en algún momento se dieron cuenta que tenían que hacer una consulta separada para las personas migrantes porque justamente el uso que hacían las personas migrantes de los derechos, de sus derechos, era muy diferente al que podía ser un uruguayo. Entonces que necesitaban otro tipo de acompañamiento para realmente poder llegar, por ejemplo, acá en este caso, al Ministerio de Trabajo. También en Idas y Vueltas está la asesoría laboral, que trabaja ese tema también, pero más bien desde el lado de la prevención, de que antes de que una persona llegue a una situación de trata laboral, de poder esté informada, digamos, de cuáles son sus derechos. Y después está lo otro, los temores, ¿verdad? El miedo a abordar desde el punto de vista legal una situación como esta, porque esto implica, además de todo lo que es el proceso, la pérdida del trabajo. Entonces, el trabajo es, sin dudas, el principal elemento factor para poder luego tener un respaldo de vivienda, para poder comer, para poder vestirse, para poder abrigarse, etc. Entonces, no es es una de las situaciones más complejas del migrante, porque se ve en la encrucijada entre esa trata o quedarse trabajando, ¿verdad?, y poder seguir adquiriendo al menos algún determinado dinero hasta encontrar un nuevo trabajo o un mejor trabajo que le permita hacer frente a la vida, ¿no? En condiciones, por lo menos, de dignidad, no de calidad, de dignidad. Bueno, no solo la falta laboral, sino la precarización de la misma como salario de las condiciones laborales que conlleva enfermedad y patología. Sí, digo, el trabajo es salud, la vivienda es salud, claro. La precariedad laboral o las malas condiciones de trabajo generan alteraciones en la salud física y mental, claro. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Sí. Después, esto tuvo que haber surgido, la pregunta de Karina, en relación al acceso de implantes, ligadura tubaria, vasectomía. Eso tiene, digo, no.
Es decir, todo lo que son implantes, o sea, la planificación familiar, ¿no? La ligadura tubaria tiene su diagnóstico y su estructura dentro de lo que es, nosotros no vamos a opinar, esto es netamente médico, pero también tiene sus cláusulas, pero no es el caso de los migrantes, no se les niega esto, ¿sí? Una vez que ellos ingresaron al sistema de salud, ¿verdad? Y si requieren el tipo de planificación familiar que requieran, ¿verdad? Ellos acceden a través de los servicios de ACE. ¿Ah? En ese sentido no es problema. El problema puntual del acceso es a la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, la única, en el caso de las mujeres migrantes, la única brecha por la cual se pueden meter, o bueno, puede ser realidad también, es decir, la interrupción voluntaria de embarazo, igualmente para mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país, si es producto de violencia basada en género, claro, o de una violación, claro. Sí, no importa, ahí está. No lo dijimos. Exacto, eso es, digo, importante, porque puede ser el caso, puede ser una situación límite, digo, puede ser también algo que la mujer... Ojo, sí, claro. que sabe que alguien le asesora y bueno, que lo utiliza como una herramienta para poder llegar a la interrupción voluntaria. Y bueno, allí para eso pasa por todas las pericias que se requieren en ese sentido, para poder dilucidar si realmente los hechos fueron y ocurrieron de esa manera, ¿no? Como ocurriría con un ciudadano uruguayo en ese sentido. Después, sí, el proceso de hormonización, VIH, todo eso sí. Todo eso tiene. No se olviden que las personas migrantes, que por supuesto que tienen afiliación activa a ACE, porque pudieron demostrar su calidad de residente o estar en trámites de devenirlo, acceden exactamente a los mismos derechos que los uruguayos. Claro. Excepto la ley de interrupción de embarazo, que claro. la tratamos. Con respecto a todo esto que preguntan de VIH, adherencia, tratamiento y demás, nosotros iniciamos este camino con una gran y excelente respuesta del Instituto de Higiene, del equipo, ¿verdad?, que trata este tipo de infecciones. Y bueno, y todos los casos que hemos derivado allí han tenido un excelente resultado y han podido continuar con sus tratamientos sin ningún tipo de problemas, seguimientos, controles, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, cuando fallecen. Sí, también, claro. Ya tuvimos esta situación. También. Está el servicio de la intendencia, ¿no? Entonces sí. Sí. Bueno, después está la opción de que las cenizas se pueden volver con algún familiar al país de origen, o pueden quedar acá, en Uruguay, en un cementerio. Claro. Sí, esto lamentablemente también lo tuvimos que transitar, y conjuntamente con el equipo de salud de la sala donde estaba este paciente, había venido su madre. Su madre se le dio también, recibió cuidados, apoyo de la ONG después del fallecimiento. Como decía Katia, el servicio de la Intendencia de cremación de la Intendencia Municipal de Montevideo se hizo cargo, y luego la comunidad a la cual pertenecían estas personas, digamos que dieron un gran apoyo a esta señora, y regresó en un vuelo que propició también en aquel momento OIM, ¿verdad? No, ella por su cuenta, no recordaba bien, pero bueno, logró regresar a su país con las cenizas de su hijo, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, yo soy enfermera, dice, muy bien. Idas y vueltas lo pueden buscar en Facebook o lo pueden googlear y van a llegar a... La página web está en construcción, capaz que no es lo mejor ahora, pero hay una página de Facebook que tiene todos
toda la información. Claro, yo no veía que acá nos estaban reclamando, Claro. yo soy enfermero. Bueno, Buenísimo, bueno. buenísimo. Bien, soy docente, finalizo y comencé medicina, bien. Adicciones, bueno, con el tema de las adicciones, también tenemos relacionamientos en el área de salud mental, servicios de ACE de salud mental que tienen especialmente policlínicas, ¿verdad?, de adicciones, y se hacen los enlaces directamente, porque bueno, por ese relacionamiento que les contamos que ya nos conocen y bueno, se hace todo el proceso y llegan a la policlínica de adicciones. Sí, en realidad con salud mental lamentablemente no es tan fácil, pero no porque ellos no quieran enlazarse con nosotros y viceversa, sino porque está totalmente saturada esa policlínica, tanto de la de adicciones como la de salud mental del Hospital Maciel. En el caso nuestro, cuando tenemos una situación que no puede esperar 3 meses, yo lo hago pasar por emergencia. De lunes a viernes en el Maciel, que lo valora un psiquiatra de guardia, y bueno, y después se ve. Digo, no lo hacemos sistemáticamente ni mucho menos, ¿no? Son contadísimos casos, pero hay veces en que no es para salir corriendo, pero tampoco es para esperar Claro. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Claro. Entonces tenemos un poco esa posibilidad. Pues hay una pregunta que dice si pensamos incorporar más profesionales al equipo en idas y vueltas. Sí, idas y vueltas siempre está abierto. Después cada área se maneja acorde a sus necesidades y a su posibilidad de crecimiento. Bueno. En el caso de enfermería, lo que en realidad nos ha faltado hasta ahora con Lourdes también es como tiempo porque si uno recibe a alguien que sabe menos que uno y que quiere formarse, eso implica que hay que dar tiempo para esa persona, y es lo que no hemos tenido hasta ahora. Pero en cualquier momento ampliamos el equipo. Sí, sí. Sí, totalmente. Lo mismo las otras áreas. Bueno, Pedro se puso a las órdenes porque, no, Pedro es Pedro de Vita, porque es profe de italiano, espectacular, porque siempre viene muy bien todas las mediaciones. Los idiomas de interfaz más utilizados, acá te estamos viendo, Pedro, prendiste la cámara, un gusto. Los idiomas de interfaz más habituales son el inglés y el francés. Imagino, por África. Claro, Sí. exactamente. Estoy buscando un intérprete de Wolof, si alguno de ustedes habla Wolof, me interesa. Ucraniano No. también, ruso, puede ser también. ruso, porque bueno, se nos está dando un poco de todo. Después el comentario de Rupina es Sí, Rupina. sobre el tema del cordón. Sí, Sí, totalmente claro. de acuerdo. Es lo que dijimos al final. Totalmente de acuerdo. Uno tiene la evidencia científica como profesional, pero a veces hay que abrir la cabeza y pensar, ¿verdad?, que tenemos que, ante todo, lograr una empatía para que ese vínculo de confianza también... Pero incluso si uno se basa en la evidencia, que fue un poco lo que yo les dije a esas profesionales, a ver, ¿qué evidencia hay de que esta práctica... Sentido común. Genera mayor tasa de infección en esos bebés? Claro. Y bueno, claro. En realidad no se sabe, pero obviamente que las madres cubanas que quieren, como vos lo decís, Rupina, lo mejor para sus hijos, si esa práctica fuera generadora de infecciones, no existiría. Claro. Y pensemos lo otro, ¿verdad? Que estamos, tenemos que hacer a la cabeza de que esta población se encuentra en condiciones de precariedad ambiental, Claro. Precariedad máxima. Precariedad máxima. Entonces, cuando nosotros le vamos a dar orientaciones, ya sea a los médicos de tratamiento o enfermería de cuidados, o sea, nos tenemos que, en cierta medida, posicionar desde el lugar donde están esas personas. Que a veces no tienen saneamiento, o sea, viven en una habitación sin ventilación, con las ventanas selladas,
para evitar robos de lo poco que tienen. Pensemos que les hablamos de casos de zoonosis, nos han traído a la consulta las chinches que recolectan en la noche cuando apagan las luces, y le podríamos seguir contando un montón de experiencias que no hacen al 100%, pero que por eso hay que escuchar mucho qué situación está viviendo esa persona, para que luego la orientación al cuidado o al tratamiento sea coherente y tenga sentido común. Eso es competencia cultural. Darle algo que tenga sentido común para que sea aplicable, si no, no hay adherencia. Y no lo vemos más. Y desapareció, y ese recién nacido no vuelve a la consulta, y esa madre no trae más, no se viene ni ella a controlar, ni trae a control a su recién nacido. Entonces, ahí hay que ser tremendamente cuidadoso en esos aspectos de la comunicación empática. Bueno, la página de Vuelta de Facebook. La página de Facebook, además ya Tacuabé ya la puso. Sí, gracias. Bueno, por aquí ¿Por ahí? terminaron las consultas, tienen el caso clínico, no sé, Cecilia Tacuabé, ¿quién nos da las directivas ahora? Buenas, volví, ¿cómo están? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividirnos en subgrupos, y no sé cómo quieren hacer ustedes, si quieren que las invitemos a uno de los subgrupos para participar, o si prefieren que les avisemos en el plenario. Bueno, a ver, ustedes tienen el celu de Katia, el teléfono de Katia. Nosotros nos haríamos un break con Katia acá, Perfecto. mientras ustedes trabajan, si les parece bien. 40 minutos va a ser de subgrupos. ¿Cuánto? 40 minutos. 40 minutos. Bien, son las 8 menos cuarto, y cuarto serían 30. 8:30. 8:30 o 8:25. 8:30. 8:30 regresamos. Cualquier cosa que estén antes, le mandan un WhatsApp a Katia y regresamos, porque esto queda instalado. No hace falta que se desconecten igual, pueden dejarlo. No nos vamos a desconectar, solo lo silencio y le quito cámara. Impecable. Bueno, Hasta luego. hasta luego, nos vemos. Bueno, a todo el resto de los participantes, iniciamos la instancia en sus grupos. No se desconecten, van a ver que ya se les coloca todo, ¿sí? Bueno. Vamos. Bueno, ya estamos, ¿no? Perfecto, creo que volvió casi todo el mundo, exactamente. Funcionó. Hay 47